Hace pocas semanas tuve el privilegio de ver la Luna y sus cráteres, Saturno y sus anillos, Júpiter y sus lunas, pero no en fotos ni en televisión, sino en directo y en varias noches estrelladas a través de un telescopio de mis hijos. Y esos planetas están a la vuelta de la esquina con respecto a la inmensidad del universo, del cosmos. Y según la ciencia, pueden existir millones de galaxias y en cada una millones de planetas. Y aseguran que muchos de esos planetas tienen condiciones para la vida humana tal y como la conocemos. No nos asombra que los seres humanos quieran mudarse a otros planetas y huir de este que estamos destruyendo, en lugar de cambiar el sistema de vida, que es lo que está arruinando nuestro planeta y nuestro hogar. Miles de millones de dólares se invierten en investigación para intentar saber si hay o no condiciones de vida en otros planetas, pero también hay interés en saber si existen otros seres semejantes a nosotros y que pueden habitar en ellos. El tema de la posible vida en otros planetas toma cada vez mayor importancia en la sociedad moderna, ejerciendo un atractivo en personas de todas las edades. El planteamiento de si estamos solos en el universo o formamos parte de una gran familia universal debe ser motivo emocionado de nuestra meditación. Cierto es que, frente a problemas tan concretos de la sociedad de hoy, como pandemia, trabajo, educación, paz, salud, etc., el tema de nuestra universalidad puede parecernos sin importancia. Pero ¿dónde encontrará el hombre aliento para continuar su lucha por la vida cuando las cosas próximas le defraudan? ¿No será en esa capacidad que posee como principal prerrogativa de buscar su identidad, su origen y su destino? El pensar que no estamos solos en el universo debe producir en nosotros algún tipo de esperanza. ¿Estamos solos en este inmenso universo? ¿Hay vida en otros planetas? Si hay vida en otros planetas, ¿son pecadores como nosotros? ¿Podemos comunicarnos con ellos? Hay mucha literatura acerca de si hay o no vida en otros planetas. Son muchos los libros que se escriben sobre dicho tema. La gente los lee con interés intentando conocer y averiguar cosas del más allá. El ansia de saber sobre lo desconocido despierta el interés de los humanos. Hay algo que debemos recordar y es que todo lo que hemos oído, leído o visto en películas sobre extraterrestres son producto de la imaginación del guionista o del escritor, ya que hasta el presente no hay pruebas tangibles que nos confirmen o desmientan la existencia de otros mundos habitados. Puesto que hay muchos libros que tratan de hablarnos de este asunto, dando versiones o ideas no solamente diferentes, sino incluso contrarias, sin haber podido concluir con algo seguro y definitivo, ¿por qué no recurrir a uno de los libros más antiguos de la historia? Libro que se empezó a escribir hace unos 3.500 años y se terminó hace casi 2.000 años, para ver si nos puede aportar algo de luz al respecto. Vamos a recurrir a la Biblia. Este libro tan olvidado y muy poco creído, prohibido durante generaciones, y libro al que finalmente siempre se le ha dado la razón en sus afirmaciones, no solo en el nivel científico, sino también en el plano histórico. Además, sigue siendo el libro más vendido actualmente en el mundo, dado los múltiples beneficios que aporta al hogar, a la persona y a la sociedad en general, por sus excelentes consejos. Y es que, finalmente, el ser humano tiene la opción de reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, a la cual haremos bien en estar atentos, hacerle caso y seguir sus consejos. Trataremos de ver algunas ideas o planteamientos que hallamos en la Biblia para intentar encontrar respuestas a estos interrogantes. Veamos una premisa. La Biblia, escrita por un grupo de profetas y apóstoles inspirados y guiados por Dios, es un mensaje dirigido a los seres humanos, habitantes en la tierra. Por lo tanto, su mensaje va dirigido a los terrícolas, es decir, a nosotros, que vivimos aquí.
no se preocupa de hablarnos de seres de otros planetas, dado la poca o nula incidencia que iban a tener sobre nosotros y sobre nuestra vida en la Tierra. Igualmente, tampoco se extiende o preocupa en hablarnos de otros seres creados en otros planetas, debido a que no íbamos a poder tener acceso a ellos e influir sobre su existencia o sobre su estilo de vida. Podemos encontrar alguna pequeña reseña respecto a la existencia de habitantes en otros planetas, pero sin demasiados detalles que puedan satisfacer nuestra enorme curiosidad ni que respondan a la multitud de preguntas que sin duda nos podemos plantear o imaginar. Quizás solo sirva como una pequeña introducción a lo mucho que se puede decir sobre el tema de si hay o no vida en otros planetas. Veamos lo que dice la Biblia. Las primeras palabras que aparecen en el relato bíblico, así comienza la Biblia, pueden encauzar nuestro pensamiento para empezar a entender este asunto. Dice así la Sagrada Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El término cielos es muy significativo. Cuando durante el día miramos hacia arriba, vemos la atmósfera y la llamamos cielo, cuando en realidad es solamente el aire, la atmósfera. Sin embargo, cuando miramos hacia arriba durante la noche, entonces vemos las estrellas, la luna y otros planetas, y también llamamos cielo. Y finalmente, cuando hablamos del trono de Dios, de la morada del Creador, también hacemos referencia al cielo. La oración modelo que Jesús enseñó empieza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Otras versiones de la Biblia traducen en el cielo. San Pablo ya hizo referencia en su época a esta variedad de connotaciones para la misma palabra. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Sin duda alguna que San Pablo está hablando de sí mismo, en el versículo 7, pero por humildad y para evitar la jactancia usa la tercera persona. Cuando la palabra de Dios nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, podemos entender que, además de la tierra, también creó todo lo que se ve en los cielos, es decir, otros astros, planetas, estrellas, etc. Luego el Señor decidió acondicionar este planeta, la Tierra, para que pudiera ser habitada. Y tenemos la explicación en todo el capítulo 1 del libro de Génesis, donde se nos relata el cómo acondicionó el Señor el planeta donde vivimos. Pero quizá no acondicionó todos los planetas de nuestro sistema solar. Esto explicaría que los seres humanos hayamos indicado, tras un estudio de mucho tiempo y aún sin concluir, que los planetas que tenemos cerca, es decir, en nuestro sistema solar, no reúnen condiciones para la vida humana tal como la conocemos aquí. Una pequeña conclusión de esto sería que quizá Dios hizo una especie de cierre perimetral alrededor de nuestro planeta, la Tierra, dado que en nuestro planeta entraría una enfermedad contagiosa y mortal llamada pecado, y podríamos extenderlo a otros seres de los planetas más cercanos y accesibles. Y por ello mejor era el que no se acondicionaran los planetas cercanos y no viviera nadie. Para hacernos una idea del tamaño de nuestro planeta en comparación con todo lo existente, alguien me comentaba que la Tierra sería como imaginar 1 millón de camiones cargados cada uno con 10.000 kilos de garbanzos. Y nuestro planeta sería un garbanzo. Y aún así se quedaría corto. Otra comparación sería pintar un punto en un papel y ponerlo en medio de una planicie de 1 millón de kilómetros cuadrados. Y nuestro planeta sería como ese punto en ese enorme espacio. Nuestro sistema solar forma parte de una galaxia, en la que hay millones de sistemas solares como el nuestro. Y luego hay millones de galaxias semejantes a la nuestra. Y dicen los científicos que solo se conoce una centésima parte de lo que quizás debe haber en realidad. Incalculable. Todo esto es para indicar que sería extraño que Dios haya creado
un universo tan enorme, con tantísimos millones de planetas, y que solo hubiese puesto seres humanos en el que estamos nosotros. Imaginemos a un arquitecto que, con ayuda de 3 albañiles, decide construir una ciudad tan grande como Nueva York, Tokio, Londres o alguna ciudad semejante. Construye varias millones de casas con toda su hermosura, amplitud y con todo lujo de detalles, solo para él y sus 3 albañiles. No tendría mucha lógica. El científico Van Horner dijo lo siguiente: sería un delirio de grandeza suponer que somos los únicos seres inteligentes existentes en el universo. Los que creen en la evolución tienen verdaderos problemas para admitir que haya vida en otros planetas y unificar criterios partiendo, como lo hacen, de circunstancias casuales e independientes entre sí. Sin embargo, los que creemos en un creador admitimos la existencia de otros seres creados en otros planetas. Cierto es que hasta aquí todo es especulación, pues aún no se ha podido demostrar ni a favor ni en contra. Pero es más lógico creer en la existencia de seres humanos en otros planetas que creer que estamos solos en el universo. En la Biblia se nos indica que, además de crear a Adán y a Eva, previamente Dios había creado a los ángeles, seres perfectos al servicio de Dios y para atender y cuidar a los seres humanos que posteriormente crearía. Dada su condición de seres libres y con voluntad propia y libre albedrío, no robots por lo tanto, los ángeles tenían capacidad de decidir por sí mismos. En algún momento de la historia, seguramente antes de la creación de Adán y Eva, uno de esos ángeles decidió poner en duda la autoridad del Creador y rebelarse contra él, extendiendo sus dudas y especulaciones en contra de Dios entre los demás ángeles que Dios había creado. Dios, no queriendo ser un dictador, consintió que ese ángel propagara la deslealtad hacia el Creador entre los demás ángeles, permitiendo de esta manera que los ángeles por sí mismos pudiesen decidir si querían seguir amando a Dios o preferían creer los argumentos de este ángel que se había rebelado contra Dios. 1/3 de ángeles que Dios había creado, dice la Biblia, decidió seguir a Satanás. Y posteriormente el Señor les concedió un tiempo para que reflexionaran sobre su decisión y se pudieran arrepentir y retroceder en su rebelión. Al final, Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Solo el tiempo y las consecuencias de cada uno de esos 2 caminos u opciones mostraría quién tenía razón, si Dios o Satanás. A partir de ese momento, Satanás, al igual que había conseguido engañar y apartar de Dios a 1/3 de ángeles, decidió hacer lo mismo con los demás seres creados y así extender sus ideas y su rebelión a otras criaturas y tratar de apartarlas de Dios, como hizo con los ángeles. Y tenía todo un ejército, 1/3 de todos los ángeles creados, para ese trabajo. Es muy probable que en cada planeta que Dios acondicionó pusiera una pareja de seres humanos para que vivieran allí, tuvieran hijos y llenasen su planeta. Es decir, lo mismo que ocurrió aquí. En su odio hacia el Creador, es de lógica suponer que Satanás, el adversario, el enemigo de Dios, iría de planeta en planeta tratando de apartar de Dios a los otros seres que había creado, pero que no les hizo caer en la tentación, como ahora veremos. Cuando Satanás tentó a Adán y a Eva de nuestro planeta y consiguió que pecaran, rebelándose contra Dios, él se eligió, de algún modo, en príncipe de este mundo. Cuando vino Jesús a esta tierra, uno de los propósitos era recuperar el dominio de este planeta, arrebatándoselo al príncipe de este mundo, es decir, Satanás, como dice San Juan, capítulo 12, versículo 31, capítulo 14 y 30, y capítulo 18, versículo 11, y devolvérselo a Dios. Precisamente una de las tentaciones que el diablo le puso a Jesús al principio de su ministerio público es que le daría o devolvería
todos los reinos de este mundo sin necesidad de que sufriera y pasara por la tortura y la muerte para recuperarlo. Todo eso con una sola condición, que Jesús le adorase. Claro, hubiera caído Jesús en el pecado, pues solo Dios es digno de ser adorado y no adorar a las criaturas. Satanás intentó todo cuanto estaba en su mano para hacer caer a Jesús en la tentación y pecara. Hizo lo posible y lo imposible para hacerle caer en el pecado. El futuro de Satanás y el futuro de Jesús estaba en juego. Solo podía quedar uno. Y si Jesús hubiera pecado, estaría en la misma condición de pecador que Adán y Eva cuando cayeron en la tentación, e igual que nosotros, y con el mismo destino, es decir, la muerte eterna. Cuando Cristo murió en la cruz, Satanás pensó y creyó que había triunfado, pues había dado muerte a Jesús, el autor de la vida, el creador, su contrincante, su enemigo. Hasta ese momento, Satanás había triunfado, aparentemente. Satanás hizo todo lo posible para que Jesús no pudiera resucitar, tal y como había prometido. Pero cuando Jesús resucitó, el diablo enloqueció, pues se tornó en perdedor, y se escribió o firmó su sentencia final. Cristo recuperó el título de príncipe de este mundo, y de rey de reyes y señor de señores, y empezó la cuenta atrás para la destrucción final de Satanás y sus ángeles. Y fue a partir de ese momento cuando Satanás fue arrojado y encerrado definitivamente en nuestro planeta Tierra para ya no poder salir de aquí. Es entonces cuando se cumplen plenamente las palabras de Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. A partir de que Cristo venció al diablo en el momento de su muerte y su resurrección, el diablo está confinado aquí en la tierra y ya no puede tentar a ningún otro ser creado que haya en otro lugar fuera de nuestro planeta, pues de aquí el diablo ya no va a salir hasta que sea destruido. Es por eso que se trata de un motivo de alegría para los otros seres creados que circundan los cielos, pues a ellos ya no les afecta el pecado y el mal, ni el diablo volverá a tentarles ni a ponerles a prueba. Hay un texto de Jesús que nos puede ayudar a empezar a comprender este asunto. Se trata de San Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fijémonos que dice lo y no a los. Es decir, se perdió nuestro planeta y vino a buscarlo y a salvarlo. Está hablando en singular, de una cosa, de un planeta. No está hablando de los pecadores, pues usaría el plural. La parábola de la oveja perdida, que el Salvador vino a buscar dejando a las otras 99 que no se habían extraviado a buen recaudo, hace alusión al carácter pecador de este mundo y santo el de los demás. Igualmente, la parábola de Jesús acerca de la moneda perdida muestra la idea de que se perdió una sola, las otras 9 no. Según el texto leído antes de Apocalipsis 12:12, nos muestra que el diablo está confinado aquí. Donde está el diablo, está el pecado. Donde no está, no hay pecado. ¿Por qué ha sido confinado aquí? Porque solo aquí existe el pecado. Es el único lugar donde se le ha dado cabida, el único sitio donde se le ha hecho caso. Además, se nos dice en Apocalipsis 20, 9-10, que Satanás será destruido aquí, en este mundo. ¿Por qué, si no es porque solo aquí hubo pecado? Dos textos para reflexionar. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Podrá el hombre entrar en contacto con otros seres de otros planetas que nunca han pecado? Si esto fuese así, el hombre podría introducir nuestro pecado donde no lo hay. Dios había mandado a su pueblo apartarse de los otros pueblos para no contaminarse con los pecados de las otras naciones, que no seguían al Dios verdadero. Si la ley es la misma para todo el universo, Dios tendría que impedir
que nosotros, los seres humanos, pecadores, entráramos en contacto con otros que no son pecadores, para así impedir que el pecado se extienda a otros seres humanos de otros planetas. De alguna manera, estamos en cuarentena, aislados. Si el pecado saliera de este mundo y contagiáramos a otros seres que nunca han pecado, ¿obligaría a la repetición del sacrificio de Cristo? La Biblia habla del sacrificio de Cristo como hecho único, en la cual voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se ha sentado a diestra de Dios, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Jesús venció al diablo, mostrando así para todas las criaturas del universo y para toda la eternidad que Satanás es el equivocado. No tiene que ir venciendo a Satanás en cada planeta. Le venció una vez para siempre. San Pablo nos dirá una frase interesante: pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Cuando San Pablo escribe ese texto, usa la palabra cosmos para la traducción mundo. Es decir, que todos los habitantes del cosmos nos ven. Los ángeles nos ven y los que vivimos en la tierra nos vemos. De alguna manera, todo el universo está contemplando el conflicto de los siglos, la batalla que hay en nuestro planeta entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre los que tratan de seguir a Dios y los que se alejan del Creador y se unen al enemigo de las almas. Si somos espectáculo al cosmos, a todos los planetas, los habitantes de ellos no necesitan pasar por lo que hemos pasado nosotros, ni experimentar nuestro dolor y sufrimiento para darse cuenta de lo trágico y maligno que es. Les hemos servido de ejemplo. La Biblia enseña que el cielo será esta misma tierra, pero renovada, como el paraíso perdido y recuperado. En el libro de Apocalipsis capítulo 21 y 22 se nos explica cómo será de hermoso y agradable ese hogar eterno para los salvados. Pero dice una cosa interesante: y oí una gran voz procedente del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Y no vi en ella santuario, porque el Señor Dios Todopoderoso es el santuario de ella y el Cordero. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Por qué estará en la tierra nueva el trono de Dios y no en el tercer cielo? ¿Por qué estará en ella el Salvador? ¿Por qué esa importancia de esta pequeña parte insignificante del universo? Concluimos que es por ser el único lugar que ha conocido la materialización del amor de Dios en el sacrificio de Jesucristo. Es el lugar que, para recuperarlo, Dios ha pagado el precio más caro de la historia. Es como si los habitantes de este planeta, Tierra, tuviésemos más valor para Dios que otros. Es como la oveja perdida de la parábola, que aparentemente tuvo más valor por lo que costó recuperarla que las otras 99 que no se perdieron. O el hijo pródigo de la parábola, que se le hizo fiesta al recuperarlo, y no al hijo mayor que siempre estuvo con su padre. Tú eres de gran valor para Dios. Tú vales mucho, pues para salvarte de la muerte eterna, Jesús tuvo que pagar con su vida el precio de tu rescate. Con lo inmenso que es el universo, con sus millones de galaxias, con sus millones de planetas, con sus innumerables seres creados, es bonito saber que Jesús nos ama a cada uno como si fuésemos el único hijo
y es capaz de tener hasta nuestros cabellos contados, capaz de escuchar las súplicas y los gemidos de cada uno de nosotros, conocernos a cada uno por nuestro nombre. Y es que cada uno de nosotros somos de gran valor, lo que Dios más quiere. Cuando Jesús venga y vivamos en este planeta Tierra, ya renovado, podremos viajar a otros planetas y contactar, ya sin pecado, con los otros seres que Dios creó y contarles el gran amor que Dios nos ha manifestado. Dios desea vivir contigo eternamente. ¿Deseas tú vivir con Él para siempre? Búscale en oración y lee su palabra. Dios no está lejos de aquellos que le buscan con sinceridad y desean amarle.